Mi papá fue chofer de autobús durante más de 20 años. Durante todo ese tiempo se la pasó recorriendo carreteras en todo Chile. Mi padre siempre decía que la noche era buena para manejar, pues había menos tráfico. Era mucho más tranquilo, pero también, según dice él, era cuando más cosas raras podían pasarle a todos. Esta historia es una que él suele contar cada que le preguntan si en su haber tiene algún relato del tipo paranormal. Si bien mi padre no es creyente de este tipo de cosas, es consciente que sí existen, y como dicen, la mejor mentira del diablo es hacerte pensar que no existe. Todo ocurrió en una madrugada del invierno del año 1998, cuando mi papá tenía un viaje programado desde Temuco hacia Puerto Montt. Aquella noche el autobús iba completamente lleno. La mayoría de los pasajeros eran trabajadores, estudiantes, gente que viajaba para ver a sus familias quizás, un viaje común en pocas palabras. Él iba concentrado con música muy bajita y el calefactor funcionando apenas, lo justo para no entumecerse del frío, ya que los inviernos en esta parte del mundo son muy duros. Mi padre cuenta que todo iba bien hasta que al pasar por las cercanías de Loncoche, le llegó una comunicación por parte del radio. En ella le decían que había ocurrido un accidente unos kilómetros más adelante. La ruta principal estaba completamente detenida y no sabían cuánto tiempo podía durar aquel embotellamiento. Debido a eso le dieron dos opciones. La primera era quedarse sobre esa vía y esperar que el tráfico fuera avanzando lento hasta que se solucionara aquel accidente, mientras que la segunda opción era buscar una vía alterna para evitar el accidente mismo. Sin pensarlo mucho, mi papá eligió la segunda opción. Sabía que quedarse una hora en el tráfico significaba quejas, retrasos y dormir poco, así que desvió el autobús por una carretera libre, aunque notoriamente más descuidada, con la intención de llegar lo antes posible a su destino y así evitar ese accidente sobre la vía principal. La nueva vía por la que iba era una llena de baches, tenía ramas y curvas mal señalizadas, aunque eso sí, al ser de noche el camino estaba mucho más despejado, así que sin problemas siguió de frente. Por suerte y a pesar de todos los contratiempos, mi padre logró pasar sin problemas toda aquella vía, pero dice que faltando unos 20 minutos para volver a la autopista principal, le pasó algo horrible. Preguntarán ustedes. Bueno, ellas no estaban solas. Cerca de esas jóvenes mujeres había unas criaturas negras, grandes con cuernos parecidos a los de un venado, pero que estaban parados sobre dos patas. Esos animales, o sabrá Dios qué eran, tenían astas largas, torsos delgados, alargados, y había algo en su postura que no era nada natural. Esas cosas no eran animales ni personas, eran algo más. De hecho, mi padre lo explicó de la siguiente manera. Eran como venados parados en dos patas, pero con algo malo encima, algo que hacía que uno supiera sin que te dijeran. Esas cosas no estaban bien. Pero estos venados no solamente acompañaban a las mujeres, sino que estaban intimando con todas ellas. El grupo de ciervos o venados que caminaban en dos patas estaban intimando con las jóvenes mujeres a los alrededores de la fogata, como si, bueno, ya saben, hicieran esa cosa que hacen en grupo las personas. Cuando las luces del autobús iluminaron aquella fogata, tanto las mujeres como las criaturas voltearon a verlo. En ese instante mi padre sintió como si lo hubieran sorprendido espiando algo que no debería de ver. Prácticamente al momento todos aquellos seres salieron corriendo, huyeron entre los árboles ocultándose como sombras. Algunas mujeres corrían a cuatro patas con mucha agilidad como si fueran animales, y los venados, estos se desvanecían entre la neblina del campo corriendo en dos patas. Era como si hubieran sido descubiertos haciendo algo que no debían. Y sí, creo que todos sabemos o entendemos que ellos estaban en un aquelarre y que mi padre por pura casualidad los había visto. Fue entonces que mi padre entendió que había presenciado algo que no era para humanos. Después de eso y con la cara llena de miedo pisó el acelerador con todas sus fuerzas y soltó el volante hasta que volvió a incorporarse a la carretera principal. Pero lo que más lo perturbó fue lo que ocurrió después.
Mi padre dice que mientras se alejaba, miró por el retrovisor y la fogata volvió a encenderse, y aquellas figuras regresaron lentamente al centro del campo. Las mujeres se acercaban a las llamas, las criaturas en forma de venados también, y sin importarles nada de lo que acababa de pasar, siguieron con lo suyo, como si nunca hubieran sido interrumpidos. Él no supo si estaban bailando, haciendo un ritual o qué. Solo supo que debería seguir adelante y no mirar atrás. Cuando llegó a Puerto Montt, no le dijo nada a los pasajeros. No quiso sonar loco, ya que no sabía si ellos también lo habían visto. Pero al día siguiente llevó el autobús a revisión porque algo dentro le decía que su vehículo había pasado por un lugar que no era de este mundo. Con el tiempo mi padre ha dicho que esa noche, por azares del destino, vio sin querer eso que los abuelos cuentan mucho: los aquelarres que se hacen en medio del campo en fogata, donde mujeres brujas se entregan a seres oscuros. Desde entonces mi papá nunca volvió a tomar rutas alternas de noche, y cada vez que pasa por esa parte del sur de Chile baja mucho la velocidad, como si algo pudiera volver a aparecer entre los campos. Él decía que la noche no está hecha para andar curioseando, es para ver al frente y nada más. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Envío un gran saludo a todos y en especial a la familia Ortiz Vélez, que sé que escuchará esta historia más adelante. Bueno, dicho eso, esta historia me la contó mi cuñado hace ya varios años y dice que de lo ocurrido incluso llegó a salir en las noticias locales, ya que no solo fue un hecho paranormal lo que vivió, sino también fue un crimen. Cuando escuchen la historia puede que recuerden la noticia, pues fue algo muy famosa por su tiempo, y si no, ahora la van a conocer. Mi cuñado ha sido chofer de autobuses desde muy joven, y aunque ha vivido de todo en las carreteras, esto es lo peor que le ha tocado en toda su vida. Esto ocurrió por ahí del año 2003 en un viaje largo que hizo de Querétaro a Sonora. Aquel es un trayecto pesado, de esos que duran casi todo el día y buena parte de la noche también, siendo que debido a lo extenso del viaje casi siempre envían a 2 choferes para que se vayan apoyando en el camino y haciendo relevos para no manejar cansados. En ese viaje dice mi cuñado que le tocó hacer el viaje con un compañero suyo de nombre Arturo, un hombre serio, tranquilo, con muchos años en la empresa al igual que mi cuñado. Ellos habían salido por la tarde y llevaban muy buen ritmo. El plan era que Arturo manejara primero hasta pasada la medianoche, y luego mi cuñado tomaría el volante hasta llegar a Hermosillo. Ya casi era la 1 de la madrugada cuando hicieron el cambio. Arturo bajó al camarote del autobús, ese espacio pequeño que tienen algunos autobuses justo al lado del maletero, donde apenas si cabe una cama sencilla pero que sirve para dormir y descansar un poco. Mi cuñado por su parte se puso los audífonos y empezó a manejar tranquilo. Llevaba poco más de 1 hora cuando escuchó un bip en el interfón del autobús, ese que comunica el camarote con el tablero del chofer que está pilotando. Eventualmente quien llamaba por el interfón era Arturo. Mi cuñado entonces levantó la bocina y contestó: Oye, ¿tú no oyes nada allá arriba? ¿Escuchar algo como qué o qué? Bueno, acá abajo en el camarote suena como si algo se estuviera moviendo en el maletero, como si una maleta se estuviera quejando o algo así. Mi cuñado soltó una risa nerviosa por lo que dijo Arturo. Ha de ser alguna caja o una maleta que está suelta y debe andar rebotando, no te espantes. Tú mejor descansa, yo aquí me encargo de todo. Después de eso cortó la llamada y siguió manejando. El camino estaba tranquilo, y aunque el aire acondicionado zumbaba, el interior del autobús se sentía extraño, como si el ambiente estuviera cargado pero no sabía de qué. Pasó media hora más y el interfón volvió a sonar. Oye, güey, ahora se oye como si alguien estuviera llorando acá al lado. Es neta, no bromeo. Justo donde está el maletero se escucha como un llanto, pero como el de un hombre adulto.
No manches, Arturo, ya deja de sugestionarte, sabes que allá abajo no hay nadie. Incluso tú y yo revisamos el maletero al iniciar el viaje y tú mismo ayudaste a acomodar todo. Arturo no era de los que bromeara con cosas como esa, así que decidió pararse en la primera gasolinera abierta que encontrara y por suerte, a los 10 minutos vio una estación con luz y entró en ella. Después detuvo el autobús, bajó y fue directo al camarote. Al abrirlo vio que Arturo estaba blanco como papel, incluso estaba sudando frío. Vamos a revisar para que estés más tranquilo, le dijo mi cuñado tratando de sonar sereno, aunque por dentro también ya estaba con los pelos de punta. Fue así como ambos fueron al maletero. Mi cuñado sacó una linterna y comenzó a revisar, aunque a pesar que checaron todo parecía en orden. Las maletas en su lugar, nada extraño, sin ruidos o sin sonidos fuera de lo común, hasta que lo sintieron. Aquello se trataba de un olor horrible, como a carne podrida, como algo echado a perder. Este olor curiosamente venía de una caja de cartón, una medio húmeda de las orillas. ¿Qué es eso?, preguntó Arturo apenas tapándose la nariz. Mi cuñado se agachó y con un palo que encontró cerca empujó la tapa de la caja. Por desgracia lo que había dentro eran restos humanos. No sabían si era un hombre o una mujer, pero estaban envueltos en una bolsa negra y parte de un brazo estaba afuera ya hinchado con las uñas moradas, pues se podía ver que esos restos ya tenían mucho tiempo de haber fallecido. Los dos dieron un paso para atrás y se miraron. No puede ser, ¿cómo va a haber un cuerpo aquí?, murmuró mi cuñado. Todo este tiempo creo que eso fue lo que escuchaste, a un difunto, dijo él con la voz entrecortada. Aprisa los dos llamaron a emergencias y luego llegó una patrulla, para después la Policía Federal. Les hicieron 1000 preguntas a todos, revisaron el autobús, interrogaron incluso a los pasajeros, pero nadie sabía de esa caja. No había ningún boleto registrado, ningún familiar, nada. Nadie que dijera de quién era aquella caja. La hipótesis fue que alguien usó el momento en que estaban cargando el equipaje para meter esa caja sin que nadie se diera cuenta, o que alguien la pidió para llevar, como tal un paquete a la ciudad, como a veces hacen, pero jamás imaginaron que dentro iba un cadáver. Lo más extraño fue que según los peritos, el cuerpo ya llevaba varios días muerto. Estaba sellado con cinta y envuelto varias veces. Es que no había forma que se escuchara un llanto desde adentro y sin embargo, Arturo juraba por su madre que escuchó una voz pidiéndole ayuda 3 veces. Mi cuñado siguió manejando autobuses, pero nunca más volvió a usar los camarotes, y cada vez que alguien le pregunta si vivió algo paranormal en la carretera, él solamente les dice esto. No sé si tenerle más miedo a los vivos o a los muertos. Pues hay vivos que afectan muertos y muertos que afectan vivos. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los 10 miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Hola Memo, mi nombre es Néstor y no soy mucho de contar este tipo de cosas, pero lo que viví una noche en la carretera federal de Puebla a Tehuacán nunca se me va a olvidar. Llevo años manejando camiones de carga y pasajeros y créeme que he visto cosas bien raras en la carretera, pero lo de esa noche fue distinto. Fue como si hubiera cruzado sin darme cuenta con algo de otro mundo. Esto pasó por allá del año 2019 si no mal recuerdo. Era un jueves como eso de las 11 de la noche y llevaba un viaje sencillo, sin muchos pasajeros con destino a Tehuacán, que es una ciudad grande que está en el estado de Puebla. En esa noche la mayoría de los pasajeros iba dormida y otros con los audífonos puestos. Yo ya conocía bien ese camino, pues era solitario, oscuro, rodeado por tramos donde ni señal de teléfono había, y fue que justo antes de llegar a un tramo famoso por curvas y baches, algo raro sucedió. Las luces del autobús, que siempre mantengo altas cuando la carretera está solitaria, iluminaron algo a lo lejos.
Al principio pensé que era un animal o un señalamiento de esos que ponen cuando hay obras, pero no, se trataban de dos personas, muy posiblemente una pareja. Ellos estaban parados a la orilla del camino casi inmóviles, como si llevaran horas ahí esperando algo. Por lo que vi a lo lejos de aquella pareja, se trataba de una mujer que era muy alta, tendría fácilmente un 80 de altura, era delgada y rubia, con el cabello suelto hasta la cintura, unos ojos claros verdosos, y su piel blanca era como porcelana. Era una mujer muy hermosa. Por otro lado, su pareja, o lo que creo que era su pareja, era todavía más alto. Este debería medir cerca de 2 metros seguro. También era blanco, con facciones que no se veían de por aquí. Fue por eso que lo primero que me llegó a la mente era pensar que se trataba de un extranjero, que eran una pareja de europeos tal vez. No sé por qué, pero sentí una incomodidad desde el momento en que los vi. Me pregunté qué hacían dos personas así a esa hora y en medio de la nada. Me autorrespondí creyendo que quizás se habían perdido o que habían llegado a ese lugar después de buscar una dirección o algún lugar para turistear. Los extranjeros luego no miden los lugares donde se meten, pues ellos estaban en una zona roja del estado. Dudé en pararme, pero en minutos no pasó nada extraño. Pero al pasar una media hora algo empezó a incomodarme más. El ambiente en el autobús se puso como raro, como que me sentí observado, pero no sabía por qué o quién. Inclusive recuerdo que el aire olía diferente, como si algo metálico estuviera en el ambiente, un olor a sangre. A todo esto se le suma que el silencio era total. Incluso los pasajeros dormidos parecían pálidos, inquietos. Y entonces, sin decir nada, la pareja se levantó y caminó hasta la puerta delantera para hacerme señales de que querían bajar ahí. Con señales de manos ellos indicaban que querían bajar, pero ¿cómo? Si es que estábamos en un tramo completamente solitario, sin casas ni luces, nada. Apenas si se veía el campo alrededor y un par de árboles retorcidos en la oscuridad. Con señales trataba de preguntar si iban en busca de un sitio en específico, si es que estaban seguros que querían bajar en ese lugar, pero ellos a su forma me decían que sí, y como no podía hacer nada para detenerlos, no me quedó otra opción que bajarlos. Les abrí la puerta y simplemente les dije: cuídense, esta zona es peligrosa. Pero claro, no me respondieron, solamente bajaron en silencio caminando como si supieran exactamente a dónde iban. En cuanto cerré la puerta miré por el retrovisor para ver hacia dónde se dirigían aquellos hombres. Pero, y esto sí los juro que así pasó, ellos ya no estaban, ya no los vi por ningún lado. Me asomé un poco por la ventana pero nada, el campo estaba vacío. No creo que hayan corrido o se hayan esfumado así de rápido. Digo, no hay forma, pero por si las dudas y como la noche ya era muy extraña aceleré. No quería quedarme más tiempo en ese raro tramo. Eventualmente no le dije nada a los pasajeros ni a la base, solamente seguí manejando como si nada. De ese modo pasaron años, y eso se quedó como una anécdota de cuando subieron los europeos en la carretera, pero un día, platicando con mi suegro, quien también fue chofer en su tiempo, le conté esta anécdota. Me reí y le dije que seguro eran unos hippies europeos perdidos, pero al escribir el lugar exacto donde los había dejado, la cara de mi suegro cambió mucho. ¿Ahí los bajaste? Me dijo con el ceño fruncido. Ahí, mijo. Ahí es donde muchos han visto luces raras por las noches. Ahí se dice que los ovnis bajan, ya que varias veces otros choferes han contado que han visto cosas extrañas. Sombras, fogonazos de luz y gente rara en el camino. No me hagas mucho caso, pero es posible que eso que subiste no fueran personas, mucho menos que fueran extranjeros, sino que hayan sido extraterrestres. A lo mejor esa noche subiste gente que no era de este mundo. Desde entonces esa historia dejó de ser una simple anécdota para mí. A veces pienso que esos ojos verdes, esa piel pálida y ese silencio tan denso que llenaba el autobús no era algo normal, y que en efecto no subí personas a mi camión esa noche. Ellos eran algo más, quizás algo de otro mundo. Turistas sí,
pero turistas espaciales. Mi hermano Daniel fue chofer de autobús por más de 20 años. Él viajaba por toda Colombia llevando pasajeros entre pueblos, ciudades y veredas. Y como todo buen chofer de bus, él tenía un gran repertorio de relatos de terror, tantos paranormales como normales provocados por el ser humano. Pero de todos los relatos que me contó y que sigue contando entre la familia y sus amigos, porque vaya que es bien platicador, está este relato, uno que si bien no es terror puro, sí es uno que entra en la categoría de extraño, y quizás sea de las pocas historias que en tu canal puedas hablar de viajeros, pero viajeros del tiempo, y que mi hermano vio a uno. Como tal, este relato sí ya es algo viejo, pues ocurrió por allá del año 1998, en una de esas rutas nocturnas que van desde Popayán hacia Pasto aquí en Colombia. Mi hermano dice que ese era un viaje largo y solitario, con apenas unas paradas en pequeños caseríos por todo el camino. En esa época no había mucho tráfico por las carreteras y menos de noche. Eran caminos fáciles de conducir, pero la noche y las curvas las hacen un poquito más complejas, y hay que tener mucho cuidado para no salirse de la vía. Mi hermano dice que eran casi las 11, la mayoría de los pasajeros dormía, y el autobús iba en silencio mientras avanzaba entre montañas y neblina. En un tramo muy particularmente solitario, cerca del desvío que va hacia el bordo, Daniel vio algo al borde del camino haciéndole señales. Al principio pensó que era un campesino desorientado o un caminante perdido, así que paró para ayudarle, pues nunca faltaba que alguien se le atravesara por el camino así nada más. Como por aquel entonces mi hermano tenía poco de haber empezado como chofer, no tenía mucha experiencia en cómo lidiar con extraños o con gente en medio de la nada. En pocas palabras, él no sabía que subir a alguien en medio de la nada y lejos de todo no estaba bien. Y de hecho hay reglas en las líneas comerciales de autobuses que te lo dejan muy en claro. Jamás subas a nadie que no esté autorizado en alguna parada. Pero bueno, mi hermano tuvo que aprender a las malas sobre eso. La cosa es que quien estaba sobre el camino y quien le pidió subir se trataba de un joven de unos 20 y tantos años. Este estaba vestido de forma un tanto rara, dice mi hermano, y este dato es muy importante de recordar. Dice que ese extraño joven llevaba una camisa blanca muy almidonada, unos pantalones como de tela gruesa y unas botas negras brillantes que parecían de otro tiempo. Tenía el pelo engominado hacia atrás y un bolso de cuero colgándole al hombro, pero lo más impactante a Daniel fue la expresión que tenía en su rostro, pues este joven no parecía alguien pidiendo ayuda, sino más bien parecía alguien desorientado, como si hubiera despertado en un mundo que no conociera. Era como si hubiera pedido la parada del bus más por tratar de salir de algún lugar que en verdad querer llegar a algún otro destino. El joven subió sin decir mucho, y cuando Daniel le preguntó a dónde iba, el muchacho tartamudeó. ¿Ese autobús va hacia la aldea de San Jerónimo del Norte? Daniel frunció el ceño, pues dice que nunca antes había escuchado ese nombre, y eso que conocía muy bien a joven, que quizás este pobre joven tenía algún tipo de problema mental, y lo mejor era que lo llevara con alguna autoridad para que lo tomaran y lo ayudaran a orientarse, porque claramente estaba perdido. De ese modo siguieron un rato más sobre la carretera hasta que llegaron al caserío de Rosas, donde algunos pasajeros iban a bajar, pero así como el autobús se detuvo, dice mi hermano que ese misterioso joven también se paró de golpe y, sin decir nada a nadie, bajó corriendo del autobús. Daniel se asomó por el retrovisor y lo vio correr hacia el bosque como si alguien lo estuviera persiguiendo, para finalmente desaparecer entre la neblina y no volverlo a ver jamás en toda su vida. Eso para mi hermano y para los pasajeros que lo vieron quedó como algo raro que sucedió en el viaje y que corroboraba el hecho de que quizás el joven sí estaba enfermo. Pero bueno, lo más raro vino mucho tiempo después. Meses o años más tarde, mientras él charlaba con otros choferes en una terminal de Pasto, Daniel les contó lo que había visto aquella noche, y uno de los choferes mayores le preguntó una cosa. Dijiste San Jerónimo del Norte, ¿verdad? Sí, eso dijo. ¿Lo conoce?
Ese pueblo sí existió, pero hace más de 100 años. Era una aldea que quedó destruida por un deslizamiento de tierra en el año 1896. La poca gente que medio se acuerda de eso es gente mayor que vivió el hecho y que ha pasado la voz, pero que una persona te diga que iba para allá, eso sí es muy raro, muchacho. Después de aquello nadie volvió a hablar del tema. Daniel se quedó helado. A partir de ahí muchos comenzaron a especular que aquel joven no era un loco ni uno perdido, sino alguien que había cruzado desde otro tiempo, atrapado en una confusión que ni él mismo entendía. Un viajero del pasado que por alguna razón apareció en el año 1998 en medio de una carretera solitaria. Nunca se volvió a saber de él, nadie lo conocía, nadie lo buscó, claro, pero mi hermano cada vez que lo recordaba decía que no había dudas, ese joven no pertenecía a este tiempo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. Cold? Beautiful. Kind of cool enough. With the cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? Basically, what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. Nice Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. He's It's over for him. trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, there? dog swagged out. That's blowing air. Oh, Scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air and it's barely even... Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip.
man. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real? Yeah. Yeah, now I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This was actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. The antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.